Se suponía que la montaña era imposible de conquistar. Ese era el consenso. Esa era la evaluación oficial, redactada en el cuartel general militar italiano, sellada, archivada y aceptada como un hecho. El monte Matterhorn, un pico calcáreo escarpado en los Alpes Julianos, que se eleva casi 1500 metros sobre el río Isonzo, se consideraba inexpugnable. Los italianos habían fortificado cada cresta, cada pliegue, cada sendero de pastores que serpenteaba por su ladera. Nidos de ametralladoras, emplazamientos de artillería. Decenas de miles de soldados se habían atrincherado en la propia roca. Los generales de ambos bandos coincidían. Cualquier asalto a esa montaña se disolvería en sangre y escombros antes de que los atacantes ascendieran ni un metro. Pero alguien no había leído la evaluación. O, quizás para ser más precisos, lo había leído, lo había comprendido por completo y había decidido que estaba equivocado. La mañana del 24 de octubre de 1917, en el frío amanecer gris sobre el valle del Isonzo, un joven oficial alemán se encontraba al borde de la niebla y contemplaba una montaña que, según sus superiores, era inexpugnable. Contaba con menos de 200 hombres. No tenía artillería, no tenía caballería, ni apoyo blindado, ni cobertura aérea, nada de lo que la doctrina militar de la época exigía para asaltar una posición fortificada. Lo que sí tenía era una táctica. Un método, una forma de avanzar por un campo de batalla que sus propios comandantes habían calificado repetidamente de temeraria, no autorizada y peligrosa. Lo consideraban prohibido. Él decía que era la única manera de ganar. En 48 horas, Monte Matterhorn era suyo. En cuestión de días, el segundo ejército italiano, uno de los más grandes de todo el frente europeo, se había derrumbado por completo. 3 ciudades cayeron. 9.000 prisioneros se rindieron. 81 piezas de artillería fueron capturadas, y un joven oficial se marchó de los Alpes habiendo logrado algo que ningún manual militar consideraba posible. Su nombre era Erwin Rommel, y esta es la historia que nadie te contó en la escuela. Para entender lo que hizo Rommel en esas montañas, primero hay que entender cómo luchaban los ejércitos en 1917, y cómo morían. La Gran Guerra, lo que hoy llamamos la Primera Guerra Mundial, llevaba, para el otoño de 1917, 3 años de lucha implacable en el sentido más literal de la palabra. Implacable. El frente occidental había consumido a toda una generación de jóvenes en batallas donde el avance se medía en metros. El Somme, Verdun, Passchendaele. En esas batallas, la lógica táctica era simple y brutal. Concentrar las tropas, enviarlas al frente en oleadas, absorber el fuego de las ametralladoras y esperar que, por pura superioridad numérica, se acabara abrumando al defensor. Era una lógica nacida en la era napoleónica, diseñada para mosquetes y cañones de carga lenta, aplicada a la ametralladora, al alambre de púas y al proyectil de artillería moderno, se convirtió en una máquina de fabricar muerte. Las cifras de bajas de este periodo son tan enormes que empiezan a perder sentido. Tan solo el primer día de la batalla del Somme, el 1 de julio de 1916, el ejército británico sufrió 57.470 bajas. En un solo día, el ejército francés perdió aproximadamente 1,4 millones de hombres muertos en combate a lo largo de toda la guerra. No heridos, muertos. La táctica estándar de la época, asalto frontal, avance lineal, ataque a lo largo de toda la línea de trincheras, producía estas cifras allá donde se aplicaba. Y, sin embargo, porque era doctrina, porque estaba escrita en los manuales, porque los altos generales habían construido toda su carrera sobre sus principios, continuó. El frente italiano no fue diferente. Desde 1915, Italia y Austria-Hungría habían librado 11 batallas consecutivas a lo largo del río Isonzo. 11. El mismo río, las mismas crestas, de un lado a otro, de un lado a otro, en lo que los historiadores militares llamarían más tarde una de las campañas más inútiles de la historia de la guerra moderna. Tras 2 años y medio de combates, la línea de frente apenas se había movido 10 millas en total. El ejército italiano había sufrido aproximadamente 700.000 bajas solo en esas 11 batallas. 500.000 de soldados austríacos habían muerto o resultado heridos en el mismo enfrentamiento. Y a finales de 1917, el segundo ejército italiano, la formación más grande y estratégicamente importante del Isonzo, estaba exhausto, desmoralizado y comenzaba a ceder ante la presión de la rigidez táctica de sus propios comandantes. Los alemanes vieron la oportunidad.
El alto mando en Berlín autorizó una ofensiva combinada austro-alemana para romper definitivamente las líneas italianas en la ciudad de Caporetto. Sería su mayor ofensiva en el frente italiano. Y para esta ofensiva, iban a intentar algo en lo que la mayoría de sus propios oficiales aún desconfiaban profundamente. Iban a utilizar las nuevas tácticas. Las nuevas tácticas tenían un nombre, Stoßtruppen o tácticas de soldados de asalto, aunque ni siquiera ese nombre refleja del todo lo que eran. La doctrina militar convencional de 1917 avanzaba como una ola, un avance amplio que abarcaba todo el frente. Todas las unidades progresaban al mismo ritmo. Los puntos fuertes atacaban de forma directa y sistemática. Si el enemigo mantenía un nido de ametralladoras que bloqueaba el paso, no se lo rodeaba. Se detenía, se solicitaba apoyo y se destruía. Los flancos se mantenían a toda costa. Los avances se coordinaban y confirmaban antes de continuar. La idea era, si uno avanzaba por delante de la línea, exponía sus flancos a un contraataque. Y así, todo avanzaba lenta, cautelosamente y en conjunto. La táctica de los soldados de asalto invirtió todos y cada uno de estos principios. En lugar de moverse en grandes grupos, se desplazaban rápidamente, a veces en escuadrones de 10 o 15 hombres. En vez de detenerse en puntos fuertes, los rodeaban como el agua alrededor de una roca, dejando que las tropas de relevo se encargaran de ellos más tarde. En vez de mantener la seguridad de los flancos, se abandonaba por completo y se avanzaba directamente, adentrándose en territorio enemigo, tan rápido como las piernas lo permitían. En vez de esperar órdenes, se practicaba lo que el ejército alemán denominaba Auftragstaktik, mando de misión, lo que significaba que un oficial subalterno podía tomar sus propias decisiones sobre el terreno sin esperar autorización de sus superiores. En teoría, el resultado era una unidad que se desplazaba por el campo de batalla a una velocidad imparable para el enemigo. Para cuando el defensor comprendía que las fuerzas alemanas habían penetrado su primera línea, éstas ya habían traspasado la segunda. Para cuando reforzaron la segunda, los alemanes estaban en la retaguardia, cortando las comunicaciones, capturando artillería y provocando lo único que ningún ejército masivo podría sobrevivir, el pánico. En teoría. En la práctica, la mayoría de los altos mandos alemanes aún albergaban serias dudas. La táctica requería un tipo de soldado diferente y un tipo de oficial completamente distinto. Requería hombres capaces de actuar de forma independiente, de orientarse solo con un mapa en territorio enemigo, de evaluar una situación en segundos y tomar decisiones sin teléfono ni consulta con un superior. Y, sobre todo, requería oficiales dispuestos a desobedecer órdenes explícitas cuando éstas contradecían lo que veían en el terreno. Ese último requisito era el más peligroso, porque en 1917, desobedecer órdenes en el ejército imperial alemán no era un debate filosófico. Era una cuestión que ponía fin a carreras, y a veces a la vida de hombres enteros. Erwin Rommel no parecía particularmente preocupado por eso. Tenía 26 años. Esa es una frase que merece una pausa. 26. A una edad en la que la mayoría de la gente todavía está descifrando la estructura básica de su vida adulta, Erwin Johannes Eugen Rommel ya había luchado en Francia, Rumanía y las montañas de los Vosgos, ya había ganado la Cruz de Hierro de primera clase, una de las más altas condecoraciones disponibles para un oficial alemán, y ya se había forjado una reputación dentro del batallón de montaña de Württemberg que, según a quien se le preguntara, era emocionante o profundamente inquietante. Nació en 1891 en Eidenheim, un pequeño pueblo del reino de Württemberg, en el suroeste de Alemania. Su padre era profesor de matemáticas y su madre, hija de un funcionario local. Su familia no tenía antecedentes particularmente bélicos, ni una larga estirpe de oficiales prusianos, ni una dinastía militar, ni la expectativa familiar de que empuñara una espada. De niño, era algo enfermizo, de complexión delgada, con una mente brillante para las matemáticas y una vena artística que lo llevó a estudiar arquitectura brevemente antes de decidir que el ejército le convenía más. Ingresó en el ejército como cadete a los 19 años y fue ascendido a teniente segundo en 1912. Cuando estalló la guerra en 1914, se encontraba en el escalafón más bajo del cuerpo de oficiales. Era tan joven que sus superiores podían ordenarle prácticamente cualquier cosa. Tan joven que sus opiniones sobre cuestiones tácticas eran prácticamente irrelevantes para cualquiera de rango superior. Tan joven que, cuando empezó a actuar por su cuenta en el campo de batalla, hubo un periodo significativo e incómodo, en el que nadie estaba del todo seguro de si era un genio o simplemente tenía una suerte temeraria. El problema,
desde la perspectiva de sus superiores, era que resultaba realmente difícil distinguir la diferencia. En Rumanía, en 1916, durante un enfrentamiento nocturno particularmente confuso cerca del Danubio, Rommel dirigió una pequeña patrulla hacia una posición que su comandante de compañía le había indicado explícitamente que era inexpugnable. Regresó con prisioneros y la ruta despejada. En Francia, durante los combates en el bosque de Argonne, avanzó repetidamente mucho más allá de la línea de avance acordada, apareciendo en lugares donde los comandantes enemigos no tenían motivos para esperarlo, y luego informaba como si todo fuera completamente normal. Su comandante de batallón, el mayor Theodore Sproser, tenía una relación compleja con los métodos de Rommel. Sabía que Rommel siempre obtenía resultados. También sabía que Rommel ignoraba sistemáticamente los límites impuestos a sus operaciones. Lo que hacía excepcional a Rommel no era su valentía física, aunque la tenía de sobra, sino algo más raro, la capacidad de interpretar el campo de batalla en tiempo real y comprender no solo lo que estaba sucediendo, sino también lo que estaba por venir. Tenía un don para percibir el momento en que la resistencia enemiga estaba a punto de colapsar y la absoluta disposición a aprovechar ese momento sin detenerse a pedir permiso. La mayoría de los oficiales de su época entendían que había un momento oportuno para atacar y otro inoportuno. El problema era que, para cuando determinaban cuál era cuál, el momento ya había pasado. Rommel siempre lo supo, y nunca esperó. Para el otoño de 1917, ostentaba el rango de Oberleutnant, teniente primero, y comandaba la primera compañía del batallón de montaña de Württemberg. Aún no era famoso ni temido. Era simplemente un joven oficial de una unidad de montaña especializada, que se preparaba para una operación cerca de Caporetto, un pequeño pueblo fronterizo austro-italiano, empleando una táctica que sus superiores habían intentado frenar repetidamente. Estaba a punto de conseguir el escenario que necesitaba. La batalla de Caporetto comenzó en la madrugada del 24 de octubre de 1917, con uno de los bombardeos de artillería más intensos de la historia de la campaña italiana. Durante 6 horas, la artillería alemana y austríaca disparó casi 1.000.000 de proyectiles contra las posiciones italianas a lo largo del Isonzo. Pero no se trataba de una preparación artillera ordinaria. El genio artillero alemán, el coronel Georg Bruchmüller, había diseñado este bombardeo específicamente para maximizar la confusión en lugar de la destrucción. En vez de bombardear las mismas posiciones durante días, lo que habría dado tiempo a los defensores para trincherarse y sobrevivir, Bruchmüller atacó múltiples objetivos en una secuencia rápida e impredecible. Utilizó gas venenoso mezclado con explosivos de alta potencia. Atacó primero las comunicaciones, líneas telefónicas, puestos de mando, rutas de mensajería. Atacó las zonas de retaguardia antes que el frente, de modo que cuando los comandantes italianos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, no tenían forma de coordinar una respuesta. Para cuando cesó el bombardeo, la estructura de mando italiana en el Isonzo estaba sumida en el caos. En medio de este caos aparecieron los soldados de asalto, y caminando un poco por delante de todos los demás, como era su costumbre, iba Erwin Rommel. El batallón de montaña de Württemberg cruzó el Isonzo a la altura del pueblo de Tolmain, utilizando una combinación de lanchas de asalto y un puente capturado que los defensores italianos no habían logrado demoler en medio de la confusión. El cruce inicial fue caótico, peligroso y, según la interpretación estricta de sus órdenes, debía ser el límite del avance de Rommel ese día. Su misión era asegurar la cabeza de puente, mantener la posición y esperar órdenes para avanzar. Rommel aseguró la cabeza de puente en aproximadamente 40 minutos. Luego observó lo que le esperaba. Posiciones italianas desorganizadas, defensores que no esperaban una penetración en ese punto, una cresta que dominaba todo el valle, y tomó una decisión que más tarde describiría en sus memorias con su característica sobriedad. Decidió continuar el avance. Envió un mensaje al mando del batallón explicando lo que estaba haciendo. No esperó a recibir aprobación. Lo que ocurrió en las siguientes 48 horas en esas montañas es uno de los sucesos documentados más extraordinarios en la historia de las tácticas de unidades pequeñas. Rommel movió su compañía, unos 200 hombres, armados con fusiles, ametralladoras ligeras y nada más pesado, por las laderas del Monte Cook y luego hacia las crestas que conducen al Monte Matahur. Avanzó a un ritmo que los defensores italianos no lograron anticipar, ya que, para los estándares de la época, era físicamente imposible. La doctrina militar estándar asumía que la infantería se movía a unos 2 o 3 kilómetros por hora en terreno accidentado. Rommel se movía a 5 o 6 kilómetros por hora, a veces incluso más,
porque había entrenado a sus hombres sin descanso en movimientos de montaña y porque tomó una serie continua de decisiones que eliminaron las demoras que otros comandantes aceptaban como inevitables. Cuando se topaba con un punto fuerte que requería tiempo para ser neutralizado, lo rodeaba, dejando una pequeña fuerza de cobertura y haciendo avanzar al resto de su unidad. Al encontrar soldados italianos que aún no se habían percatado de que su posición había sido flanqueada, se acercaba desde una dirección inesperada, desde atrás, desde arriba, desde ángulos que el plan de fortificación de los defensores no había previsto, y les ofrecía una opción: rendirse ahora o luchar contra fuerzas que ya estaban simultáneamente detrás, a su lado y por encima de ellos. La mayoría se rindió. La dimensión psicológica de las acciones de Rommel era tan importante como la física. Los soldados italianos en 1917 no eran cobardes. Habían soportado 3 años de guerra de desgaste que habrían doblegado la mayoría de los ejércitos, pero habían sido entrenados para luchar de una manera particular, contra un tipo específico de amenaza. Sabían cómo defender una trinchera ante un asalto frontal. Sabían cómo solicitar apoyo de artillería cuando el enemigo estaba frente a ellos. No comprendían, ni habían sido entrenados jamás, para una situación en la que el enemigo estuviera simultáneamente en todas partes y en ninguna a la vez. Aparecía por su flanco, luego por su retaguardia, luego sobre ellos en una cresta que creían segura, moviéndose más rápido de lo que se suponía que debía moverse cualquier ejército, sin detenerse nunca, sin consolidarse nunca, sin darles nunca el momento que necesitaban para organizar una respuesta. Rommel comprendió algo que los doctrinarios de Berlín aún no habían captado del todo: que en la guerra moderna, la coherencia psicológica del enemigo suele ser más frágil que sus defensas físicas. Se puede construir una trinchera que resista a la artillería, pero no una que resista a la confusión. Y Rommel se dedicaba a generar confusión a escala industrial. Para la tarde del 25 de octubre, las fuerzas de Rommel habían capturado la cima del monte Cook y dominaban el valle, con las laderas del monte Matahur como objetivo, declarado inexpugnable por el cuartel general italiano. Su comandante de batallón, Sproesser, le ordenó a Rommel que mantuviera su posición y esperara la coordinación del regimiento. La cima del Matahur fue asignada a otra unidad. La misión de Rommel había concluido. Rommel envió una respuesta acusando recibo de pedido. Luego envió otra nota explicando que la situación sobre el terreno hacía inviable detenerse, y comenzó a ascender al monte Matahur. A las 8:45 de la mañana del 26 de octubre de 1917, Erwin Rommel se encontraba en la cima del monte Matahur, la montaña que no se podía conquistar. A su alrededor, en una escena que debió parecer completamente surrealista para los defensores italianos que habían escalado esas laderas con sus fortificaciones, su convicción y sus 3 años de guerra, a su alrededor, aproximadamente 9.000 soldados italianos se estaban rindiendo. 9.000, ante 200 alemanes. La cifra es tan desproporcionada que parece un error de imprenta, pero está documentada tanto en los registros militares alemanes como en los italianos. Según se cuenta, el comandante italiano de las posiciones de Matahur, al salir de su puesto de mando para rendirse personalmente a Rommel, miró fijamente la pequeña fuerza alemana que tenía delante y formuló una pregunta que contenía toda la crisis intelectual del estamento militar de 1917. ¿Dónde está el resto de ustedes? No había descanso. Era el momento decisivo. 200 hombres, 6 ametralladoras, sin artillería, sin apoyo aéreo, sin caballería, sin blindados, nada de lo que la doctrina dictaba que se necesitaba para tomar una montaña fortificada defendida por decenas de miles de hombres. Solo una táctica, una forma de moverse. La voluntad de estar donde el enemigo no lo esperaba, moviéndose más rápido de lo que el enemigo podía pensar, sin detenerse el tiempo suficiente para convertirse en el tipo de blanco estático que toda la filosofía defensiva del ejército italiano había sido diseñada para destruir. Rommel había capturado Monte Matahur en 32 horas. Pero aún no había terminado. La caída de Monte Matahur no fue solo una victoria táctica. Fue la llave que abrió las puertas a todo el segundo ejército italiano. Cuando la montaña se derrumbó, la estructura defensiva de las líneas italianas colapsó. Las posiciones que habían sido seguras gracias a los puestos de observación y el fuego de flanqueo de Matahur quedaron expuestas e insostenibles. Las líneas de comunicación que atravesaban los valles bajo la montaña quedaron bajo la vigilancia y el fuego alemanes. Las unidades que habían recibido la orden de resistir a toda costa se vieron aisladas, sin suministros ni mando, enfrentándose a un enemigo que, aparentemente, había surgido de las propias rocas. El segundo ejército italiano,
que había sobrevivido a 11 batallas en el Isonzo, comenzó a desmoronarse. La retirada se convirtió en una desbandada. Y en una desbandada, la velocidad lo es todo, porque un ejército en retirada que puede ser aislado ya no es un ejército. Son prisioneros. Rommel persiguió. Mientras las fuerzas principales alemanas y austríacas avanzaban desde las montañas hacia la propia ciudad de Caporetto, una pequeña ciudad comercial que dio nombre a la batalla y que cayó el 25 de octubre en escenas de total confusión, con soldados italianos y alemanes mezclándose brevemente en las mismas calles, sin estar del todo seguros de qué unidades eran cuáles. El batallón de Rommel presionaba hacia el sur y el oeste, moviéndose a lo largo de las crestas de las montañas más rápido de lo que la retirada italiana podía organizarse abajo. Los italianos intentaron establecer nuevas líneas defensivas. En 3 ocasiones, las fuerzas de Rommel aparecieron en la cresta que dominaba su posición prevista antes de que la hubieran terminado de construir. En 3 ocasiones, los comandantes italianos descubrieron que el terreno que habían elegido defender ya estaba dominado y flanqueado por una fuerza que, según cualquier razonamiento lógico, no tenía por qué estar allí todavía. El colapso psicológico se aceleró. Las unidades italianas que aún no habían entrado en combate comenzaron a rendirse preventivamente, no porque hubieran sido derrotadas, sino porque la velocidad y la omnipresencia del avance alemán las habían convencido de que la resistencia era inútil, que el enemigo estaba en todas partes a la vez, que no quedaba ningún lugar seguro a que retirarse. El 9 de noviembre de 1917, 2 semanas después de cruzar el Isonzo, el batallón de Rommel llegó a la ciudad de Longarone, en el valle del río Piave, y cortó la última vía principal de retirada italiana. Las fuerzas atrapadas allí, 7.000 soldados más, se rindieron sin apenas resistencia. En 14 días de avance continuo, la unidad de Erwin Rommel había recorrido aproximadamente 150 kilómetros en un terreno que, según la doctrina militar, era intransitable a cualquier velocidad superior a la de un paso. En total, había capturado más de 9.000 prisioneros y 81 piezas de artillería. Sus propias bajas fueron menos de 6 muertos y 30 heridos. La batalla de Caporetto, que el ejército italiano aún denomina la disfatta, el desastre, provocó el colapso total del segundo ejército italiano. 300.000 soldados italianos fueron hechos prisioneros. 10.000 murieron en combate. Otros 400.000 simplemente se integraron en la población civil, abandonando sus armas y uniformes y regresando a casa a pie. Las líneas italianas retrocedieron más de 100 kilómetros, un avance tan grande que no sería superado en ningún frente europeo hasta los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial. 3 ciudades, Caporetto, los pueblos de las tierras altas circundantes y Longarone, habían caído víctimas de tácticas que los propios comandantes de Rommel llevaban años intentando reprimir. Cuando el Kaiser Guillermo II de Alemania otorgó a Erwin Rommel la Pour le Mérite, la máxima condecoración militar del Imperio alemán, la medalla conocida como la Cruz Azul, estaba reconociendo algo que la cúpula militar aún no se sentía del todo cómoda admitiendo. El viejo método había muerto. El asalto frontal, el avance en amplio frente, la doctrina que medía el progreso en metros y aceptaba las bajas por decenas de miles como un simple coste de la guerra. Caporetto no solo la había derrotado, sino que Rommel la había expuesto con claridad y había demostrado que siempre había sido lo que era, una reliquia de un siglo anterior, utilizada contra un tipo de guerra para la que nunca había sido diseñada. Lo que Rommel había demostrado, no en teoría, ni en un ejercicio de entrenamiento, sino en la cruda realidad de 1917, era que la velocidad, el engaño, la infiltración y la explotación del colapso psicológico podían lograr lo que un asalto frontal jamás podría. No hacía falta destruir al enemigo, bastaba con hacerle creer que ya estaba destruido. Y si se actuaba con la suficiente rapidez, él mismo haría la mitad del trabajo. El ejército alemán tomó nota. De manera formal, sistemática y con la meticulosidad metódica que caracterizaba la mejor planificación militar alemana, las lecciones de Caporetto se incorporaron a la doctrina. Las tácticas de infiltración que Rommel había practicado por instinto fueron codificadas, perfeccionadas e instruidas en las unidades que llevarían a cabo la ofensiva de primavera de 1918, la Kaiserschlacht o Batalla del Emperador, la última gran ofensiva alemana de la Primera Guerra Mundial, que empleó tácticas de tropas de asalto a gran escala y estuvo más cerca de romper el frente occidental que cualquier otra operación desde 1914. La guerra terminó antes de que esas lecciones pudieran aplicarse por completo, pero no fueron olvidadas. Cuando un nuevo ejército alemán, la Wehrmacht,
comenzó a rearmarse en la década de 1930 bajo gobierno de una Alemania muy diferente. Los oficiales que habían luchado en Caporetto, que habían estudiado sus lecciones, que habían pasado el periodo de entreguerras escribiendo sobre velocidad, explotación y la psicología de la derrota, fueron los oficiales que diseñaron el concepto operativo que el mundo llegaría a conocer con otro nombre, Blitzkrieg, guerra relámpago, la guerra del movimiento, la guerra del colapso psicológico. El propio Rommel se convertiría en su practicante más famoso. En Francia, en 1940, al mando de la 7ª División Panzer, a la que sus propias tropas apodaron la División Fantasma por su velocidad, que incluso el alto mando alemán a veces le perdía el rastro. Haría con tanques y aviones lo que había hecho con 200 soldados en los Alpes, moverse más rápido de lo que el enemigo podía pensar, aparecer donde no se le esperaba, sortear la resistencia en lugar de luchar contra ella y perseguir la retirada hasta que se convirtiera en una catástrofe. Tomaría Cherburgo en un solo día. Avanzaría tanto por delante de sus propias líneas que ocasionalmente sería bombardeado por la artillería alemana. Demostraría, una y otra vez, que el principio que había descubierto en la niebla de los Alpes Julianos en 1917 no era un truco, ni una casualidad, ni el resultado de circunstancias excepcionales, sino la lógica operativa fundamental de la guerra móvil moderna. En el norte de África, como el zorro del desierto, aplicaría los mismos principios contra las fuerzas británicas, que pasarían 2 años intentando comprender cómo lograba tanto con tan poco. La respuesta siempre era la misma: la montaña, Caporetto, la lección aprendida por un oficial de 26 años que, al observar una táctica que sus superiores consideraban prohibida, decidió que dicha prohibición carecía de sentido. La ciudad de Caporetto, hoy llamada Kobarid, en lo que hoy es Eslovenia, alberga un pequeño pero conmovedor museo dedicado a la batalla. Se encuentra en un valle rodeado por las montañas que los soldados de Rommel descendieron hace 100 años. Los visitantes pueden recorrer las crestas donde se produjeron las infiltraciones, seguir las rutas que parecían imposibles, pisar el suelo donde 9.000 soldados depusieron las armas ante una fuerza mucho menor y contemplar el paisaje intentando comprender cómo sucedió. El museo no rehuye nada de esto, ni el sufrimiento de los soldados italianos que soportaron la peor parte del colapso, ni el desplazamiento de la población civil, ni la complejidad moral de una batalla que se convirtió en uno de los mitos fundacionales del trauma nacional italiano. La palabra Caporetto se incorporó al idioma italiano como sinónimo de derrota catastrófica, del mismo modo que Waterloo se incorporó al idioma inglés después de 1815. El museo ganó el Premio de Museos del Consejo de Europa en 1993, un galardón otorgado por la forma en que honra a todas las partes, todos los costos y todas las dimensiones humanas de lo sucedido en ese valle. Porque lo que ocurrió allí no se trataba solo de tácticas. Se trataba de lo que sucede cuando la forma establecida de hacer las cosas se topa con una mente que se niega a aceptar las definiciones de lo posible y lo imposible impuestas por el sistema. Hoy en día, todos los ejércitos del mundo enseñan alguna versión de las tácticas de Rommel: infiltración, explotación profunda, interrupción del mando y control antes de enfrentarse a las unidades de primera línea, movimiento más rápido que el ciclo de decisión del enemigo. Estos son los principios fundamentales de la guerra de maniobras moderna. Aparecen en la doctrina del ejército estadounidense como batalla aeroterrestre. Aparecen en la teoría militar israelí en el concepto de diseño operacional sistémico. Aparecen en todos los cursos de entrenamiento de operaciones especiales, en todas las escuelas de blindados, en todos los debates modernos sobre la guerra de armas combinadas. El lenguaje específico cambia. Los mapas se ven diferentes. Las armas son irreconociblemente más letales. Pero la idea central a la que un joven oficial se aferró a pesar de la oposición de sus superiores, que puso a prueba la niebla, el frío y un terreno imposible, que demostró con 9.000 prisioneros y 81 cañones capturados, esa idea permanece inalterada. La velocidad vence a la masa. La confusión vence al coraje. Los flancos son para quienes no pueden imaginar atacar por la retaguardia. Y la palabra imposible es más peligrosa cuando la pronuncia alguien que jamás lo ha intentado. Hay un detalle más en esta historia que merece ser mencionado en voz alta. Cuando el alto mando alemán revisó por primera vez los informes de Rommel sobre la operación Caporetto, se produjo un debate real, documentado y registrado, sobre si debía ser sancionado por haber excedido repetidamente los límites de sus órdenes. Se le había ordenado mantener la posición en la cabeza del puente. Continuó. Se le había dicho que Matajur era objetivo de otra unidad. La capturó. Se le había ordenado esperar órdenes de coordinación. No esperó.
Al final, el debate se tornó un tanto académico, debido a que sus métodos habían producido resultados que dificultaban sostener el argumento en su contra. No se puede reprender formalmente al hombre que capturó 9.000 prisioneros en 14 días por ser excesivamente agresivo. Las matemáticas simplemente no respaldan esa postura. Pero el debate en sí es importante. Nos revela algo sobre cómo funciona realmente la historia, no como una progresión lineal hacia mejores ideas, sino como una negociación constante entre el orden establecido y aquellos que han percibido algo que dicho orden aún no ha reconocido. La historia de la innovación militar está repleta de oficiales que tenían tanta razón como Rommel, pero que se enfrentaron a la misma resistencia institucional, en lugar de ser reivindicados, fueron doblegados por ella. Hombres cuyas ideas fueron reprimidas, cuyas carreras se vieron truncadas, cuyas intuiciones quedaron sepultadas en los archivos hasta que, décadas después, alguien más las descubrió de forma independiente y se llevó el mérito. Rommel tuvo suerte, en ese sentido. Consiguió su montaña, consiguió su batalla, consiguió su momento en el que los resultados fueron tan inequívocos que nadie pudo refutarlos. La mayoría de quienes cuestionan la doctrina establecida no tienen tanta suerte. Pasan sus carreras en la sombra, redactando informes que nadie lee, enviando ideas a través de cadenas de mando que no tienen ningún interés en recibirlas, viendo cómo los viejos métodos fracasan una y otra vez mientras la alternativa permanece olvidada en algún cajón. La lección de Caporetto trata, en parte, de tácticas, pero también trata de valor necesario para afirmar, con respeto, con pruebas y asumiendo un riesgo personal real, que el camino establecido es erróneo. Y luego, si se presenta la oportunidad, demostrarlo de forma tan contundente e irrefutable que el argumento resulte insostenible. Un joven oficial, 200 soldados, una táctica prohibida y 3 ciudades. Y la guerra de los siguientes 100 años cambió para siempre. Si algo de esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre el valor que se necesita para tener razón antes de que nadie más esté de acuerdo, entonces vale la pena compartirla. Dale a me gusta. Así le indicas al algoritmo que la historia importa y nos ayudas a seguir descubriendo y contando estas historias que los libros de texto dejan de lado. Suscríbete a Español Historia, porque hay cientos de historias como esta esperando ser contadas. Los soldados que lo cambiaron todo sin nada. Los momentos que nadie filmó, nadie conmemoró, nadie recordó hasta que alguien fue a buscarlos. Nosotros vamos a buscarlos. Siempre vamos a buscarlos. Ahora cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que sabías que el enfoque establecido era erróneo, en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar, y tuviste que decidir si protestar o quedarte callado? ¿Qué hiciste? Nos encantaría saberlo. Y la próxima vez nos vamos al Pacífico, a una pequeña isla que nadie creía importante, a un sargento que luchó en una batalla que su oficial al mando le dijo que ya estaba perdida, y que, aún así, la ganó con una táctica tan simple y tan brutal que los historiadores militares todavía debaten si debería haber funcionado. Nos vemos entonces. Gracias, como siempre, a esta comunidad. Ustedes son la razón por la que seguimos trabajando.